Seguimos en su espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM y ya tenemos a nuestros invitados de lujo hoy, Luis. Sí. Tenemos a Miguel Villamán, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores. Yo sabía que era seguro que él venía. Estamos en un programa Teníamos asegurado. toda la seguridad que él iba a venir. Y estoy muy orgulloso hoy porque tengo a un hermano de toda la vida, que es, desde que somos hermanos hace como más de 100 libras, ¿verdad? Hace más de 100 libras. Que es Rubén Bonilla, que es presidente de Cuna Mutual Dominicana. Con ellos vamos a hablar de el seguro, los seguros y otros temas económicos, porque los seguros, señores, Bueno, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no y tenerlo. no tenemos. Esa es la realidad. Pero para ambientar un poco y entrar en materia con ellos, tenemos que mencionar a grandes rasgos lo que fue la información que produjo el Banco Central esta semana de las señales de recuperación económica. 1.1% ha aumentado la actividad económica y hay indicadores que se están moviendo hacia número positivo. Todavía es un proceso. La caída fue muy abrupta. El índice mensual de actividad económica está reflejando ya indicadores que lo ubican en una tendencia al alza. Así que eso es bastante positivo. El FMI también ajustó las perspectivas de crecimiento para la economía dominicana. Hizo un reajuste. Sin embargo, hay un indicador que sigue preocupándonos, que es el indicador de deuda. Sí. El proceso de endeudamiento al que nos vimos sometidos el año pasado fue una cuestión sin precedentes en la historia. Como ha estado pasando en todos los países. En todo el mundo. O sea, siempre habíamos dicho que los informes del Banco Central siempre son oportunos, porque cada vez que se necesita escuchar un informe y saber las perspectivas económicas, ahí sale el informe del Banco Central, que en esta ocasión, como por arte de magia, siempre casualidad o destreza de las autoridades que sacan, y siempre se habla del outlook, de las perspectivas de recuperación, y siempre son positivas, optimistas. Bueno, en este caso, lo del informe del Fondo Monetario es a raíz de la solicitud que hizo la República Dominicana de acceder a los fondos de recursos de retiro especial, los fondos derechos especiales de giro. Exactamente, que es un instrumento que permite a los países retirar rápidamente fondos especiales para recuperación. Y en esta ocasión el Fondo Monetario anuncia en ese informe que la República Dominicana tiene buenas perspectivas para el repago. Claro. Y analiza toda la actividad económica que hace que ellos aprueben ese tipo de ese financiamiento. Cabe destacar que la República Dominicana es miembro del Fondo Monetario desde 1945 y ha hecho 10 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en toda su historia de membresía. Está accediendo a 650 millones de dólares. Así es. De ese retiro rápido de recursos. Dos indicadores a poner atención. Inflación 6.2%, alta. Está al alza, una inflación que es más o menos el doble del ritmo de inflación de los últimos años. Ese indicador hay que ponerle atención, incluso con el tipo de cambio bajo. ¿Qué pasa? Que hay un aumento en la materia prima, los fletes, los combustibles, que son muy inflacionarios, están impactando, ya se está viendo, o sea, el efecto de eso. Entonces, el ajuste del indicador de crecimiento, 5.5%. Todavía nos quedaremos creciendo un 5.5%. Todavía nos quedaremos alrededor de un 1.5% debajo de donde estábamos en el 2019. Pero la tendencia es a crecer, que es lo importante.
Y el ingreso, se habla del ingreso de que va a ser un 3/4 de lo que estaba previsto. O sea, exactamente, también. Porque también las capacidades de pago de impuestos de la población han sido disminuidas. Así es. El indicador de deuda, preocupante. O sea, nosotros, para tener una idea, en los últimos 8 años, la deuda neta del gobierno aumentó en un 11%. 11%. 2012, 7 años. 2012, déjame ver, en el 2012 era 42.3% del Producto Interno Bruto. Ya al año 2019, ese indicador estaba en 53.5% del Producto Interno Bruto. En los últimos 12 meses, terminó en 69.4%. Wow. En 12 meses. O sea, fue un proceso de endeudamiento brutal. O sea, hay que decirlo. Y eso va a requerir medidas extraordinarias porque hay que reajustar la economía para llevarla a esa nueva capacidad de pago que requiere este nivel de endeudamiento. Así que eso hay que atenderlo. Eso hay que atenderlo. Definitivamente hay que dejarse de populismo y de política. Eso hay que resolverlo porque si no, vamos a destruir todo lo que se ha conseguido en los últimos años. Así que bueno, y como motores y parte de ese crecimiento está el sector seguro. El sector seguro es uno de los indicadores más interesantes de actividad económica, porque en todo hay un seguro envuelto, excepto socio invisible. Sí. Analizando las operaciones de seguro podemos saber cómo andan. Cómo van algunos sectores, el comportamiento. Entonces, vamos a hablar con el hombre que representa a todos los aseguradores, que es Miguel Villamán. Gracias. Miguel, ¿cómo el COVID todavía no ha pasado, pero por lo menos ya tenemos la ruta hacia la salida? Sí. Ya tenemos más o menos un time frame de por dónde nos vamos, probablemente 12 meses, probablemente 18, pero ya estamos navegando hacia la salida. ¿Cómo ha impactado primero? ¿Cómo le fue a ustedes con el COVID? Muchas gracias por permitirnos pues, estar aquí hoy en la mañana, un sábado que interesante para hablar de la actividad aseguradora. Como bien tú dijiste, es bueno tenerlo y no necesitar lo que necesitar y no tenerlo, ¿no? Siempre cuando hay una situación de una desgracia, siempre la gente tenía seguro, porque definitivamente no hay mucha cultura. Te puedo decir, y tomando en consideración el comentario sobre qué es lo que incide el seguro en la actividad comercial, te puedo decir que prácticamente el 70% de las primas que hoy en día se suscriben en el mercado asegurador es prácticamente obligatorio. Lo que quiere decir que todo el financiamiento que hoy en día otorga a las instituciones financieras están acompañados de un seguro. Tenemos el seguro de salud, tenemos el seguro de vehículo de motor, que es obligatorio por ley. Seguro de ley. Así es. Te puedo decir que nosotros hay que ver el seguro de manera global, considerando lo que tiene que ver con la seguridad social. Tú sabes que en la seguridad social, que son 3 regímenes, que son pensiones, salud y riesgo laboral, en el caso de salud están las ARS, que ofrecen el servicio de salud, pero para la cobertura contributiva obligatoria. O sea, se crearon esas entidades para precisamente manejar el seguro obligatorio que nos descuentan a todos nosotros en las empresas donde trabajando. Entonces sucede que del otro lado estamos los aseguradores, que estamos bajo la ley 14602, que también vendemos seguro de salud, pero ya no es obligatorio, sino es el seguro que tú contratas de manera opcional sin necesidad de que haya una obligación. Entonces, tanto el de la seguro de las ARS como el de las compañías de seguro, en cierta forma se complementan. Porque en las compañías de seguro, en su mayoría, se vende seguro de vida, seguro de salud internacional y seguro local. Hoy en día hay una modalidad de que el seguro internacional está cubriendo localmente. Y eso pues ha sido un elemento importante para los consumidores de seguro. Entonces, con lo que respecta a salud, que es ahora mismo el ramo consolidado más grande de la industria.
En el lado nuestro representa prácticamente el 30% del primaje del sector asegurador. Y en el lado de las ARS, otro tanto. Entonces, ¿qué sucede? Trayendo esto al tema del COVID, a raíz de cuando vino el COVID hace un año, vino la pregunta, ¿está cubierto el COVID? Las pandemias no están cubiertas en las pólizas de seguros, tanto locales como internacional. ¿Qué hizo la industria a nivel mundial? La industria a nivel mundial, como una forma de colaborar con la economía mundial, dijo, vamos a cubrir todos. Todo increíble. En diferentes países acordaron tanto los aseguradores como los reaseguradores de cubrir la pandemia. Y se está haciendo. Increíble. Las compañías de seguro están cubriendo. Respondieron en el momento donde más... voluntariamente. Sí, claro, y de forma voluntaria, porque la ley no los obliga. Exactamente, la ley no nos obliga. Entonces, tanto el seguro obligatorio, que es la AGS, como el de las compañías de seguros, pues decidieron cubrir el COVID. Y entonces, pues eso definitivamente golpeó un poco al sector asegurador, porque tuvo necesidad de hacerlo desembolso. ¿Tienen alguna cuantificación de cuánto tuvieron que invertir? No, ¿Un aproximado? Yo normalmente hablo de siniestralidad. No tengo cuánto es realmente el monto invertido con respecto al COVID. Pero normalmente lo que yo manejo son la siniestralidad, que es el costo de lo que me cuesta a mí como compañía de seguro atender todas las enfermedades. Pero claro, la mayoría estaba alrededor del COVID. Te puedo decir que hoy en día, a febrero del 2021, la siniestralidad aumentó. Anda por alrededor del 85%. ¿Qué quiere decir eso? Wow. Que de cada peso de prima que yo colecto de los clientes, tengo que pagar un 85%. Eso no incluye los gastos administrativos, ni incluye las comisiones de los intermediarios. O sea que prácticamente fue un año donde no hay beneficio. No hay beneficio. Exactamente. Vamos a decir, cubrieron sus costos apenas. Exacto. En salud, pues, claro, tengo que ser sincero en algo. En la etapa de marzo, abril hasta julio, usted sabe que toda la actividad económica quedó prácticamente reducida. Entonces, sucede que la gente en el ramo de salud dejó de hacerse los procedimientos electivos. Yo, por ejemplo, que me iba a operar de tal cosa, que me iba a hacer un procedimiento, que me iba a hacer una cosa. O sea, todos esos procedimientos electivos que no eran emergencia se postergaron y se están haciendo ahora. Por eso es el tema de la siniestralidad que te comento ahora. En ese momento se acumuló. Exacto. Un tapón. No fue, relativamente le fue bien al sector salud, porque todos esos procedimientos, todas esas consultas cesaron. Los médicos no iban a los consultorios, o sea, que definitivamente toda la actividad económica en el sector salud se redujo y eso compensó un poco las pérdidas que hemos tenido con el tema del COVID. Por otro lado, en el ramo de vehículo de motor, ¿qué pasó con vehículo de motor? No había carro en la calle. La siniestralidad ahí bajó. La siniestralidad que andaba alrededor de un 70% se redujo a un 35%. Pero tú dices, pues te gastaron mucho dinero, pues eso fue un momentáneo. ¿Qué estaba pasando a medida que se iba recuperando la economía? Sucede que la gente estaba saliendo. Tenemos tope de horas para andar en la calle. Eso es bueno. ¿Qué sucede? Lamentablemente nosotros los dominicanos lo dejamos para último. Entonces, empezaron a aumentar los accidentes. Pero no solamente empezaron a aumentar los accidentes, todavía eran pocos, pero el problema era la severidad. En seguro se trata de lo que es frecuencia y lo que es severidad. La frecuencia es la cantidad de accidentes que hay en un periodo, en una actividad específica. Y la severidad es el daño, el daño producido en el accidente. El impacto. Entonces, veíamos accidentes aparatosos en las carreteras y en las ciudades, que había muchos muertos y muchas pérdidas, o sea, muchos vehículos accidentados, porque la gente andaba rápido. Sí. A mí me tocó en par de oportunidades estar a 5 minutos de cerrarse todo y la gente iba como si fuéramos en una pista de carrera. Sí. Entonces eso hizo que hubiesen muchos accidentes muy lamentables y eso precisamente afectó un poco el tema de la siniestralidad. Pero ya hoy en día estamos en la siniestralidad normal. Ya a pesar de que tenemos limitaciones de tránsito a altas horas de la noche.
Pero tú sales a la hora pico que sale todo el mundo y la ciudad está trancada. Está trancada. Sí. Tampones por todos lados. No, y exacto, a las 5 de la tarde todo el mundo está en la calle. Todo el mundo está en la calle. O sea, haciendo todas sus actividades. Está Así todo es. abierto, está todo funcionando. Es los nocturnos son los que han tenido que recogerse. Entonces, ahora. eso, pues, en cierta forma, igual que en salud, nos favoreció momentáneamente. Por eso fue que en el año 2020 los beneficios fueron buenos en ese sentido. Pero ahora en el 2021 nos está pegando. La industria está creciendo en un 1%. O sea que, mira qué buen dato. O sea, la economía, según lo que acabamos de decir del Fondo Monetario, crecerá en un 5.5%. Sin embargo, el sector seguro le va a llegar una colita de eso. O sea, porque va a crecer un 1%. Un 1%. Mira qué interesante. O sea, y esta pregunta se la voy a hacer a Rubén. Sí. Porque, como usted señala, en el sector financiero está muy ligado a los seguros, porque prácticamente todas las operaciones financieras van atadas a un seguro. Sí. Aunque usted no lo vea, pero ahí hay un seguro metido que 80 pesos mensuales en tu tarjeta de crédito, que esto, lo otro, pero ahí hay un seguro. Hay un seguro y eso no es una práctica dominicana. Eso es a nivel mundial. Sí, de hecho, la crisis de la hipoteca subprime en Estados Unidos, por donde vino fue por el que aseguraba las hipotecas. ¿Entiendes? O sea, el asegurador quebró y como el asegurador quebró, bueno, pues esto no vale nada porque esto no lo garantiza nadie y se fue el mercado completo pues, detrás de eso. El mercado en el mundo entero. O sea, quebraron en Estados Unidos y se fue en el mundo entero, porque eso fue un efecto en cascada. Entonces, Rubén, Cuna Mutual, una empresa que es una de las principales aseguradoras en el sector cooperativa. Que está de una manera u otra, con sus particularidades, es parte del sector financiero de la República Americana. Claro. Es un sector financiero especial, diría yo. Con todas las facilidades, Rubén, que el Banco Central de liquidez monetaria, facilidad de liquidez monetaria, redundancia. Con toda la facilidad de liquidez, entiendo que aumentó el número de créditos. Esos créditos llevaban un seguro. Entonces, en ese sector, ¿cómo les fue a ustedes? Mira, paradójicamente, y ahí voy hilvanando con mi hermano Miguel, no es así. Realmente los créditos, por lo menos al sector que yo voy dirigido, que es el sector cooperativo, aunque está dentro, y hay que hacerle caso. Estuve en estos días, le envié conversando por WhatsApp con Alejandro Fernández de la superintendencia, que nos ha colaborado en varias ocasiones con el sector cooperativo. Ya las cooperativas, si tú la mides dentro del sistema financiero nacional, representan el 13% del sistema, si entrarían. Sí. Estamos hablando que son más grandes, el sector cooperativo es más grande que las asociaciones de ahorro y préstamo, de los bancos de ahorro y crédito. La cooperativa más grande de este país, de ahorro y crédito, no voy a decir cuál, es del tamaño del séptimo o el octavo banco de aquí. Sí, claro. O sea, claro. O sea, es del tamaño de uno de los 10 principales bancos de este país. Bueno, yo lo puedo decir. Esa cooperativa cumplió ahora mismo 70 años. Exactamente. Y tiene alrededor de 185,000 socios. Ahora bien, el número de préstamos cayó en aproximadamente 20,000 unidades. O sea, 20,000 préstamos menos. Por la pérdida de empleo, pudiera decirse. Bueno, la realidad es que al bajar la crisis económica, la actividad económica. Wow, inclusive las propias compañías de seguros como nosotros tomamos las mismas medidas que tomaron las instituciones. Nosotros dimos los 3 meses iguales de que no nos pagaron prima durante esos 3 meses. Nosotros también aportamos, como dice Miguel, que a nivel mundial, todo el mundo, aunque están explícitamente en unas cláusulas de exclusión en la pandemia, como una responsabilidad social, como la nueva ola en donde todas las empresas se están montando, sin consultarse, todo el mundo lo hizo. Pero sí aumentaron mucho los ahorros, los certificados financieros, entonces creció bastante.
y eso también se asegura. Ahí nosotros crecimos mucho en prima. Pero un dato muy importante desde el punto de vista, que ahorita estaba hablando de la parte de salud, a mí no me gusta mucho interrumpir, aunque esto es un diálogo, la parte de vida, señores. O sea, yo creo que el mejor indicador sobre los fallecimientos de COVID vayan a las compañías de seguro. En el caso de nosotros, que somos exclusivamente de seguro de vida, nosotros pagamos al cierre de diciembre de 2020 246 reclamos por COVID. Wow. 246. Mucho. Obviamente, al tener prácticamente el 66% de participación en el mercado, en el sector cooperativo, o sea, nosotros tenemos un liderazgo que cumplimos 70 años, de hecho, en mayo ahora también, en República Dominicana. La empresa tiene 86 años a nivel mundial. Pero al tener el 66% de todas las primas del sector cooperativo que paga prima, obviamente recibí ese impacto, pero estamos hablando de 246 fallecimientos por COVID. En el caso de fallecimientos sí están cubiertos. Sí están cubiertos. No es como el caso de la salud. Sí están cubiertos. Los fallecimientos por pandemia, sí. O sea, bueno, depende, porque depende el tiempo en que fallezca. Si ese socio tomó un préstamo y existe una persistencia, no tiene cobertura. Exacto. Ahí nosotros tenemos una ventaja competitiva que de hecho lo traemos como buena práctica de Estados Unidos. Nuestras pólizas no tienen persistencia. A veces eso no es bueno decirlo, pero realmente no tienen persistencia. Un socio cogió un préstamo hoy y falleció de COVID al otro día, yo tengo que pagar eso. En el mercado eso no existe. El mercado tiene una persistencia que si es por enfermedad, tiene que pagar. 2 años en vida. 2 años. Tiene que tener 2 años aportando antes de... 2 años. O sea, entonces, hay una persistencia que establecen 6 meses, pero si le dio el COVID durante esos 6 meses, pero falleció luego de esa producto de una enfermedad durante ese periodo de 6 meses de persistencia, no tiene cobertura. Pero en el caso de nosotros, al no tener esa cláusula, pues entonces sí recibimos un impacto grande. Yo te puedo decir que en el sector cooperativo solamente, que a mí me sorprendió el dato, pues 246 es mucho, nosotros pagamos alrededor de 34 millones de pesos solamente por COVID, y eso que acuerda que estamos en el sector cooperativo, que es un nicho de préstamos pequeños, ¿verdad? Sí. Alrededor de 34.7 millones de pesos, y por fallecimiento antes de los 6 meses, que aunque no indican, ya no hacen prueba cuando la gente fallece. Yo recibí ayer, por ejemplo, 2 reclamaciones. Yo reviso los viernes el reporte de la semana. Y recibí, por ejemplo, dos reclamos. En ningún momento ya mencionan COVID. Sí. Neumonía viral. Ya eso. Claro, los efectos colaterales. Entonces, aunque esa estadística no se lleva, nosotros como empresa sí la tenemos que llevar. Nosotros inclusive... Es como los certificados de función, que casi todos dicen paro cardiorrespiratorio. Casi todos. Pero todo el que se generalmente muere, la causa original queda como en segundo o en tercer. Todo el que se muere le da un paro cardiorrespiratorio. No conozco a nadie que... No. Todo es de eso. Entonces sí realmente afectó. Tal como dice Miguel, hubo un balance también. En el caso de nosotros nos sorprendió mucho. Al nosotros tener una póliza de seguro sobre los ahorros, compensamos un poco esa parte de los fallecimientos y los préstamos. Pero realmente la siniestralidad de nosotros quedó en aproximadamente en un 78 o 80% igual, que es mucho. Sí. Si a eso tú le agregas las reservas que hay que hacer, nosotros como empresa internacional utilizamos 2 tipos de, tanto por la ley local, la ley 146-02, pero también utilizamos las NIF desde hace varios años para el cumplimiento de la consolidación de los estados a nivel mundial. Entonces utilizamos las 2 reservas y tenemos que hacerlo obligatoriamente para nuestra casa matriz. Entonces, realmente, cuando tú vienes a ver una siniestralidad de un 80%, que es la del sector en sentido general, pues afectó bastante. Si me preguntas... Para este año... tal como dice Miguel, cerramos, en esta semana cerramos el primer quarter, como decimos, el primer trimestre, y no fue fácil. Realmente el impacto ha sido enorme. Y te puedo decir que lleva el mismo comportamiento del año pasado en términos de pago. Yo le digo a la gente que nosotros a las 2 de la mañana, un terremoto de 7, se fue la luz. Y ahora que está saliendo el sol, ahora que estamos viendo la magnitud de la destrucción, sabemos que se cayó todo, pero como no vemos nada, o sea, estaba oscuro. El sol está saliendo, ahora que estamos comenzando a ver como la magnitud de la... el pueblo bajó ya. Primero, ¿quiénes sobrevivieron? Eso es lo primero. ¿Quién está vivo? ¿Quién está herido?
Aquí, ¿cuál se va a salvar de eso? Y que no sabemos las réplicas. Porque exacto, todavía no sabemos hasta dónde. Sí, hay varias olas ya es una realidad. Y mira, hay algo que aunque todas las empresas de seguro se montaron en esa ola, tú ahorita dijiste algo muy importante. La luz en el camino. Sin embargo, ayer, nuestra oficina en Puerto Rico, Puerto Rico está cerrando un mes. Sí, todas las escuelas bastante, de nuevo. Tú ves todos los países, públicas y privadas, en una sola actividad, 50 contagiados. Están restringiendo entonces todavía más. Aunque sí hay una salida, los efectos de la vacuna, que si ahora nada más son 6 meses que te va a dar la vacuna de protección, tengo para decirte que a nivel de reaseguradores, por lo menos en el área de República Dominicana, se hacen unas reuniones una vez al año para los renegocios de los contratos. Ya tú puedes hacer eso por un año y medio, pero ya el 30 de junio, las grandes reaseguradoras a nivel mundial tienen que incluir ya el COVID dentro de los estudios actuariales para saber si hay que subir las primas o no. Igual como pasa en la industria de riesgos generales por incendio y terremotos. Sí, el efecto de los huracanes María, Irma y el terremoto en Puerto Rico, en la zona de nosotros, indudablemente, aunque aquí no haya llegado nada, impacta porque nos ven como región. Aumentó la probabilidad de. Sí, y eso entra dentro de los estudios actuariales. Ya sí, no solamente... O sea que eso, al aumentar el riesgo y lógicamente la frecuencia de los huracanes, o sea, el año pasado, antepasado, agotamos el alfabeto completo y recurrimos al alfabeto griego para nombrar huracanes. O sea, yo en mi vida había visto eso. En el huracán David fue en el 79. O sea, y fue en septiembre. Iba por la D de David. De los últimos. O sea, nosotros agotamos todo el alfabeto y recurrimos al alfabeto griego. O sea, para poder. Entonces, significa que la frecuencia de huracanes. En la industria del seguro, y Miguel puede también abundar un poco más sobre eso, en la industria del seguro no se toman decisiones de un año a otro. Siempre se espera un promedio, por lo menos actuarialmente hablando. Yo no soy actuario, pero por la experiencia en el sector, se toman entre 3 años y 5 años. Tú no vas a estar subiendo, este año fue bueno, te subo te bajo la prima, el año fue, te bajo, bueno, la tasa, la prima no. Pero ya cuando tú estás estudiando el COVID, que entendemos que podría ser algo que va a quedarse, entra como una variable para tú poder evaluar los precios y las tarifas del seguro. No se habla de que el COVID va a desaparecer, lo que se aspira es a alcanzar un nivel de control que nos permite una convivencia como convivimos con otras enfermedades. Pero eso no quita que los actuarios ya deben estar en todo el mundo analizando el incremento de la siniestralidad. Como se calcula la influenza, como se calcula en otras cosas, eso hay que ponerlo en los seguros. Y evidentemente, vuelvo y te repito, aunque no es un efecto natural, no es algo que uno no, pero igualmente no puede, es algo que no es controlable. Por más que tú quieras controlarlo, es una enfermedad de rápida propagación, que lamentablemente ahora mismo tú no tienes un análisis, porque tú dices, bueno, ya por lo menos sabemos que vamos por aquí, pero sin embargo los casos bajan unos meses, suben después. Lo que tú dices, los cálculos actuariales se hacen por experiencia de 2 o 3 años. El COVID tiene un año. Un año y medio. Así es. Ya la primera evaluación, creo que es al 30 de junio, se va a hacer una primera evaluación. No, obviamente el año pasado no se consideró dentro de ningún cálculo actuarial a nivel mundial. Es un año excepcional. Es un año, exacto. Entonces, este año hay que seguir viendo cómo va. Y dependiendo, las grandes reaseguradoras a nivel mundial están en la zona de Europa, que también es donde más afectados, donde más cierres hay. Y entiendo yo, sin ánimo de decir nada, que hay que esperar un poco más, porque realmente también es una responsabilidad que nadie... Así es. Tomando en consideración lo que tú conversaste ahorita sobre el caso de seguro de vida, quería traer aquí al programa una preocupación que hay en la industria. Que es seguro de muerte, Bueno, es de muerte. Claro. Es el único hecho. Se oye muy feo. Es el único hecho cierto. El único hecho cierto que se asegura. Exactamente. Después todo es incertidumbre. Claro, es una incertidumbre cuándo. Sí. Claro. Pero de que nos vamos, por supuesto. Es como dura toda la vida manejando y puede ser que nunca choque. Y siguiendo esa misma línea de razonamiento,
lo primero que uno tiene que comprar entonces es un plan funerario. Definitivamente. Porque eso es lo único que tú vas a usar seguro. Sí. Es eso. Y la gente no sabe cuánto cuesta. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? El impacto en seguro de vida, yo me he sorprendido con los datos que está dando Rubén, con la cantidad de muertos. Nosotros debemos tener otra cantidad importante, pero en el seguro de vida específicamente no hay tanta incidencia por lo siguiente. La industria del seguro de vida individual es un seguro que ya prácticamente está inexistente. ¿Por qué? Porque los gobiernos, de todos los partidos, no han oído el reclamo del sector asegurador de que hay que desmontar el impuesto al seguro de vida. Te digo por qué. Selectivo, peor aún. Increíble. Que es un impuesto, el selectivo es un impuesto que es para gravar actividad, desincentivar el producto de bienes. Absurdo. Y contratación de Lo que ciertos pasa es que servicios. se pensaba que el que tenía un seguro de vida era rico. Es rico. Y que era transitorio. Pero imagínate, aquí hace 20 años que tenía una televisión, era rico, pagaba selectivo. Un televisor. Entonces, ¿qué pasa? Le hago una breve reseña. En el año 1992 hubo una reforma importante a nivel tributario, que eso nació el Código Tributario. En ese momento el sector asegurador pagaba un 4% de impuesto en seguro de vida. Perfecto. Que era un selectivo en ese momento, pero era una tasa baja. ¿Qué sucede? Nos cambiaron espejitos por botones. Nos quitaron el impuesto que teníamos los bomberos, la cosa, el impuesto a la superintendencia, todo eso. Y nos pusieron un 10% de impuesto selectivo en el año 1992. Wow. 10%. Entonces, en ese momento se vendían $20 millones de primas de seguro de vida individual. ¿Tú sabes cuánto se está vendiendo hoy? $3 millones. 3 millones. O sea, que ha ido. Porque si tú buscas la gráfica, se caen las primas y sube la tasa de impuestos. Quiere decir que los impuestos Eso lo han hemos tenido dicho de 10.000 maneras a los gobiernos. Y si yo, por ejemplo, contrato seguro de vida en Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. ¿Tú sabes cuánto se está yendo? No es que la gente no está contratando seguro de vida, es que lo está comprando en otro lado. Claro. Precisamente, a eso iba. Estamos hablando de $200 millones. 200 millones de dólares. Que se están yendo para afuera. Sí. Que ahora es un 16, no un 10. Quedó en un 16% el selectivo. O sea, entonces, ¿qué sucede? Yo prefiero, como bien tú dices, comprar ya en el internet, ya hay agentes de seguro y corredores que representan compañías de seguro extranjeras, que es de conocimiento de todo el mundo, que venden las pólizas de seguro de vida individual. Sí. Pan American. Entonces, que dicho sea de paso, esas compañías de seguros internacionales han creado, porque se supone que sea para ciudadanos. Imagínate que sea, no sé, en Estados Unidos, que es la gran mayoría, ese seguro aplica para ciudadanos residentes en Estados Unidos. Sí. Pero esas compañías de seguro, al ver ese movimiento, han creado, ampliaron las cláusulas para que tú puedas residir. Y de hecho han creado productos específicos de seguro de vida en el extranjero para ciudadanos que viven fuera de Estados Unidos. Entonces, solamente aplica. Si usted vive aquí, aplica. Bueno, y se ha creado un movimiento importante. Nosotros tenemos que irnos a una pausa ahora, pero cuando volvamos vamos a hablar de esas amenazas, porque así como sucedió en los seguros de vida, ¿quién quita que eso no se extienda a los demás ramos? Pero eso lo vamos a hablar cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.